Y en esta parte, el bautismo de Jesús, pero anteriormente, para que usted pueda entender un poco más todo lo que venimos hablando, tiene que verse las otras partes que hemos hecho. Primeramente, por qué Dios habla en plural, las partes que pertenecen a por qué Dios habla en plural, Dios no es hombre, las partes que pertenecen a Dios no es hombre. Y ya en esta parte va a ser una sola parte, el bautismo de Jesús. Si usted viene con esas partes hechas, entonces aquí ya usted va a comprender más aún el bautismo de Jesús. Hágase primeramente las partes anteriores a esta para que pueda entender el bautismo de Jesús. Porque de aquí también se sacó este versículo dando por hecho que Dios existe en tres hombres. Y con las enseñanzas anteriores, los estudios anteriores que dimos, dejamos claro que no existen ningunos hombres, sino que Dios es uno. El bautismo de Jesús, Mateo, Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 3. Según Mateo, capítulo 3, desde el 13 hasta el 17. Estas escrituras corresponden al bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando la Escritura dice que los cielos le fueron abiertos, si vosotros habéis hecho los estudios que dejamos anteriormente aquí en el canal, donde nosotros explicamos la gloria de Dios, la diestra de Dios, explicamos qué son los cielos abiertos, usted podrá entender qué son los cielos abiertos. Cuando la Escritura habla de los cielos abiertos, se está hablando de que se ve una visión, que el cielo te muestra una visión. Entonces dicen las Escrituras en el bautismo de Jesús, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Él subió del agua después que fue bautizado. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Vio una visión. Cielos abiertos significa que te muestran algo del cielo. Amén. Y vio al Espíritu de Dios. ¿A quién vio Jesús? Al Espíritu de Dios, porque él estaba aquí en condición de hombre. Amén. Como paloma, como paloma. Y venía sobre él, y hubo una voz desde los cielos que decía, amén, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues aquí ya viene la confusión, que también usaron este versículo para expandir la doctrina de la Trinidad, los católicos, los cristianos católicos, y está extendido entre los pentecostales que han creído en la doctrina de los católicos también. Aquí viene la confusión. Jesús, primero, Jesús, en el versículo 16, y Jesús, después de haber sido bautizado, subió lo del agua. Ya está Jesús, un hombre. ¿Verdad que sí? Sí, Jesús, un hombre. Había un hombre, Jesús, porque él vino en condición de hombre. Un hombre, Jesús. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Los cielos abiertos fue una visión que él vio. Fue una visión que él vio. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y Jesús, en esta visión que vio al Espíritu de Dios que venía como paloma y descendía sobre él. En una visión que él vio. ¿Cuántos hombres habían? Un solo. ¿Quién? Jesús. Resulta como la transfiguración de Jesús. A nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Cuántos hombres están aquí? Jesús, nada más está. Porque él vino en carne. El Verbo se hizo carne en Jesús. Yo la luz, yo Dios he venido a este mundo. ¿Cuántos hombres hay aquí? Que de aquí ya se sacó la Trinidad también. Un solo hombre. Porque no podemos negar que el Hijo de Dios es el Hijo del hombre. Él es hombre, Él es carne. Aquí en lo que fue la misión, su ministerio, lo que Él cumplió fue carne. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Jesús solo, un solo hombre, no hay tres hombres. Porque el Espíritu Santo de Dios, usted se vio la otra parte de que Dios no es hombre, el Espíritu Santo no es hombre. Es espíritu, está en forma espiritual.
Él vio espiritualmente una visión. ¿Y qué le fue mostrada en esta visión? Los cielos le fueron abiertos. Recuerde los estudios que dimos anteriormente, estas obras en las que estamos hoy. Recuerde los estudios anteriormente, donde dijimos qué es la gloria de Dios, qué es la diestra de Dios, qué son los cielos abiertos. Recuerde qué son los cielos abiertos. Por las escrituras, con los estudios que dimos, los cielos abiertos es una visión que el cielo te muestra. Es una visión que tú ves del cielo. Y por las escrituras lo hemos dejado, ¿verdad que sí? Entonces, y Jesús después que... Les voy a decir una cosa, es muy importante no solo hacerse toda esta obra que hemos hecho hoy, sino verse todas las que hemos dejado, todas, la anteriormente a estas obras y aún las otras y todo lo que está en la pestaña comunidad para que usted pueda entender de que no existe la Trinidad de Dios, pero sí existe Dios que es un solo. Y Dios no es hombre, el Espíritu Santo no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es espíritu. Dicen las escrituras, no hay tres hombres, pero el Hijo de Dios sí vino en condición de hombre. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos, vio una visión, un solo hombre, no habían tres hombres. Y vio al Espíritu de Dios, él vio en forma espiritual al Espíritu de Dios, él vio al Espíritu Santo espiritual, pero esto es una visión, ahí no se presentaron tres hombres, esta es una visión, fue algo que el cielo le mostró. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él que descendía como paloma y venía sobre él como paloma. ¡Ay! Y ya está, a la paloma se le hizo su lugar en las iglesias. Idolatría. La iglesia católica también tiene su paloma. Está haciendo lo mismo que usted. Usted tiene su paloma, la iglesia católica también la tiene. Idolatría. Están idolatrando a Dios a través de una paloma. Esta es la paloma. El Espíritu Santo, ese Dios, el Hijo y la paloma, el Espíritu Santo. Idolatría. Tal vez usted sea uno de los que se encuentre con su paloma, figurando al Espíritu Santo una paloma. Dice como paloma, no dice que el Espíritu Santo es una paloma. Dice como paloma, no que el Espíritu Santo sea una paloma. ¿Usted me entiende? Porque lo que vio Abraham no fue una paloma. Y Dios es espíritu y el Espíritu de Dios es Dios. Y Abraham no vio una paloma. Como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta visión que le vino una voz de lo alto. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y puede estar en todos los lugares a la vez. Y a esta visión le vino una voz. Y esta visión la cuenta el Hijo de Dios, lo que él vio. ¿Dónde están los tres hombres? En ninguna parte. Ahora, ¿está el Hijo del Hombre? Sí, un solo hombre. ¿Está el Espíritu Santo? Sí. ¿Y habló Dios? Sí, también. No tres hombres. Entonces, vámonos a Evangelio según Lucas 10:19. Según Lucas 10:19. En el 19. Estas escrituras corresponden al regreso de los 70. En el 19. He aquí os doy perdón. Es desde el 17 hasta el 19. Evangelio según Lucas, desde el 17 hasta el 19. Desde el 17 hasta el 19. El regreso de los 70, como les dije. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces dice la palabra que el Señor veía a Satanás cuando los demonios se le sujetaban a los discípulos en su nombre y estaban trabajando ahí en obra de Dios. Él vio a Satanás que caía del cielo como un rayo.
No dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, sea un rayo. No es un rayo, igual que el Espíritu Santo de Dios no es una paloma. El Espíritu Santo de Dios no es una paloma. Igual que Satanás, que el Señor lo reprenda, no es un rayo. ¿Usted me entiende? Como un rayo. Se refiere como a una especie como de similitud. Es como, wow, hacía tanto calor, pasé tanto calor que eso era un horno. Pero el calor no era un horno. Un horno es otra cosa, es un horno de cocinar. Wow, me mojé tanto debajo de la lluvia que me quedé como un río. Pero no es un río, sino que da la similitud de que se quedó como si fuera un río, pero no es un río. Wow, estaba tan oscuro que parecía el mismo infierno, pero no es el mismo infierno, sino que da la similitud de que estaba tan oscuro, es una forma de hablar. Entonces, para que usted vea que todo el que se hizo su paloma en su iglesia, saque esa paloma de ahí porque eso es idolatría. El Espíritu Santo no es una paloma. Saque esa paloma de ahí porque eso es idolatría. Está haciendo la misma adoración de la Iglesia Católica a través de la Trinidad. Está representando a Dios como una paloma, porque Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Saque esa paloma de ahí, que eso es idolatría. Igualmente, los satanitas adoran a Satanás, que el Señor los reprenda a través de la figura de un rayo. Sí, a través de la figura de un rayo. Y muchas cosas de las que usamos, de equipo, de cocina, eléctrico, todas esas cosas, tienen la señal del rayo. Porque Él está aquí en la tecnología, metido en la tierra. ¿Usted me entiende? Tienen su marca. Pero Satanás, que el Señor los reprenda, no es un rayo, es una similitud. Que el Espíritu Santo venía como paloma, no es una paloma. Fue algo que se dio a la brevedad, fue como una paloma, pero no es una paloma. Voy a continuar. Evangelio según Marcos, desde capítulo 1, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, desde el 9 hasta el 11. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Cuando vemos abrirnos los cielos, cuando los cielos se abren, es una visión, es algo que se ve, una visión. Y al Espíritu como paloma, similitud, pero el Espíritu Santo no es una paloma, que descendía sobre él en esta visión, fue lo que él vio, una visión. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esta voz desde los cielos decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo mismo pasa en el Monte de los Olivos, cuando Jesús se transfiguró. ¿Qué pasó? Que vino una voz desde los cielos y los discípulos dan testimonio de esta voz que venía desde los cielos. Pero aquí en el bautismo de Jesús ellos no dan testimonio. ¿Por qué? Porque fue una visión. No habían tres hombres, fue una visión. Por eso no dan testimonio de esta voz. Porque fue una visión que él vio. Vio al Espíritu que venía, similitud como una paloma, y posaba sobre él esta voz que habló. El Padre le habló: tú eres mi hijo amado. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En cambio, en la transfiguración de Jesús, le dijo: a él oí. Él es mi hijo amado, a él oí. Mi hijo amado, a él oí. ¿Usted me entiende? A él oí, a él escucharlo. Y aquí le dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En una visión que le mostraron. ¿Dónde están los tres hombres? En ninguna parte. Se murió la Trinidad Católica. Que el Señor los reprenda, esos tres demonios. En nombre de Jesús. Evangelio de Lucas. Evangelio según Lucas. Capítulo 3. ¿Usted ve lo fácil que Dios detrona al diablo? Que el Señor lo reprenda. ¿Usted ve lo fácil que Dios lo detrona? Así de fácil Dios lo detrona. Que el Señor lo reprenda. Así de fácil. ¿Con qué? Con la Escritura. Con la Escritura queda detronado el diablo. Que el Señor lo reprenda. Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículo 21-22.
Estas escrituras corresponden al bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Recuerde, cuando el cielo se abre es una visión. Una visión es lo que le muestran espiritualmente, celestialmente se lo muestran. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. En esta visión que él veía que el Espíritu Santo venía en forma corporal como paloma. No que es una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Como paloma. Una similitud que lo hemos explicado anteriormente. Algo que es que podemos similitarlo como paloma. No era una paloma. ¿Cómo? Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Dónde están los tres hombres? En ninguna parte. Esto fue una visión cuando el cielo se le abrió. Lo hemos explicado todas las veces que ha hecho falta para que podáis entender todo lo posible. Cuando el cielo se abre, según las escrituras, lo hemos estudiado en los estudios anteriores, anterior a esto que estamos haciendo en este día de hoy. Cielo se abre, es una visión. Se le abrió el cielo y le mostraron esa visión al Espíritu Santo que venía en forma corporal como paloma, no una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Entonces, como usted puede ver, así de fácil, el Señor detrona al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Con qué? Con cuentos, con habladurías, con chisme, con dime directas. Yo te digo, tú me dices, no es así, es aquello, es a tal. No, con palabra, con la misma palabra. Recuerde de la tentación de Jesús. Con la misma palabra, Él lo detrona. Con la misma palabra lo detrona. ¿Con qué Él lo ha detronado? Con la misma palabra. ¿Dónde están los tres hombres de la Trinidad? En ninguna parte. Y en todo lo que hemos dado, todo esto desde hoy, todas las obras de hoy, las obras pasadas que ya están en el canal y todo lo de la pestaña de publicidad comunidad, ahí está el diablo, que el Señor lo reprenda, detronado. Pero usted quiere ser telco. Usted quiere creerle a ellos antes que a Dios. Usted quiere adorar a Dios en esas, en las imágenes. En las imágenes, creyendo en tres hombres. Y usted pudo ver cómo nosotros, en el nombre de Jesús, entregamos esta palabra y Dios lo ha detronado con la palabra. Ahí cayó el trono de Satanás, que el Señor lo reprenda, con la misma palabra. Entonces le voy a decir algo. Yo no me atribuyo la obra del Espíritu Santo. Yo no soy quien para convencer a nadie. El Espíritu Santo de Dios es el que convence. El Espíritu Santo de Dios es el que habla, es el que ministra. Yo solamente soy un vaso, un instrumento en manos del Señor. Yo he sido elegida para entregar esta obra, igual que hay otros hermanos que han sido elegidos y elegidas para entregar según las obras que el Señor mande. Yo no soy nadie para convencer a nadie. Yo estoy entregando obra, entregando trabajo, y cuando el Señor diga hasta aquí, ahí se va a quedar todo. ¿Usted me entiende? Entonces cada uno tiene que poner de su parte, porque cada uno ya es grandecito. Todo lo que yo estoy aquí explicando y estudiando, da vergüenza que niños pequeños, usted los siente en una silla y usted le explica la cosa y ellos leyendo, que un niño usted no lo va a engañar, leyendo, ellos van a decir: pero es verdad, ¿dónde están los tres hombres? Esto es una visión. Y aquí el Dios le habló una visión, esto fue una visión, ¿dónde están? Y donde quiera que se mencione a los tres hombres, un niño pequeño, da vergüenza que lo va a reconocer y va a decir: no existe ninguno de tres hombres. ¿Usted me entiende? Y usted, ya que es adulto, usted no le quiere creer al Señor, usted sigue con su cabeza dura. Entonces, como yo no soy quien, yo no me atribuyo la obra del Espíritu Santo para convencer a nadie. El que convence es el Señor tiene personas que va a convencer. El Señor tiene personas que va a convencer. Y hay otras que el Señor la va a seguir dejando igual. ¿Por qué? Porque tienen su corazón mal, dañado de maldad, y van a seguir igual. ¿Usted me entiende? Pero a lo que Dios destine de darle el entendimiento, no tiene que ser hoy mismo, puede ser mañana, pasado, hasta dentro de 10 años puede ser. Dios sabrá, yo no sé, yo no soy Dios. ¿Me entiende? Dios puede darle el entendimiento a esta persona. No fueron 2 días ni 3 días que a mí me llevó esta obra, no. Fueron muchos años que duramos estudiando. Y yo preguntándole al Señor: ¿por qué? Señor, pero aquí hay 3 hombres, porque mira, aquí. Y el Señor me iba dando el conocimiento y me iba entregando. Señor, pero mira, aquí hay 3 hombres. Y el Señor me iba dando el conocimiento. Señor, pero mira, hay 3 hombres aquí en
Visitaron a Abraham 3 hombres y en Sodoma, y el Señor me mostró, ¿y dónde están los 3 hombres? No habían 3 hombres. En ninguna de las partes donde no han dicho en la doctrina católica que habían 3 hombres, no hay 3 hombres. Pero Dios es uno y uno es su nombre, y este nombre está en el Hijo, en Jesús. Hemos dejado todos los versículos habidos y por haber. No hemos dejado más porque, mire, le voy a enseñar. Mire, la Biblia es muy grande. Es mucho, mucho, mucho. Aquí no pasarían años sentado en una silla. ¡Años! ¿Usted me entiende? Yo le he dejado todo lo que el Espíritu Santo de Dios me ha permitido que les entregue. El que quiera creer, va a creer, no a mí, a Dios. El que no quiera creer va a seguir engañado en su doctrina católica. El que quiera quedarse solo a causa de la palabra se va a quedar solo. Yo me quedé sola. Yo no tengo amigos. A mí nadie me quiere. Donde quiera que yo llego es como si se va la luz. Se apartan de mí porque yo cargo el Evangelio de Jesucristo. Cargo una verdad que transforma y se apartan de mí. El que quiera conocer a Dios y hacer su voluntad se va a quedar solo. Estamos viviendo tiempo peligroso y los grupos y las juntas no son buenas. Si en ese grupo que usted está no es bueno, apártese. Si en esa junta que usted está no es bueno, apártese. Dios le mostrará el lugar donde usted tiene que congregarse, donde usted tiene que clamar su nombre. Las imposiciones, doctrinas de hombre no son de Dios, apártese. Quédese solo con Dios, sirva a Dios, viva a Dios y muera y váyase con el Señor. ¿Usted me entiende? Entonces, donde usted declare que Jesús es el mismo Dios y que Él está aquí en espíritu, lo van a ver como loco, como hereje y como todo. Pero usted habrá ganado al Señor. No habrá ganado por las enseñanzas que nosotros hemos dejado, no, sino por la palabra. La palabra no puede ser quebrantada y la palabra los desarraiga a ello. Y usted va a seguir gustosa en el camino del Señor. ¿Usted me entiende? Usted, como Felipe y el etíope que siguió su camino, gozoso, gozoso. Así seguí yo mi camino, gozosa. ¡Es loca! Y no lea tanta Biblia. ¿Qué es lo que tú haces tanto Biblia? Ponte a trabajar. Y tú vas a dar esos mensajes así, tú los entregas. Ponte a trabajar. Ay, sí, cuando Dios me llama, mensaje, palabra, mensaje, palabra. ¿Qué va a hacer? ¿Dejar el trabajo? Los evangélicos no pueden ser mentirosos. Yo tengo que cumplir con Dios antes que con los hombres. Entonces, como no soy el Espíritu Santo de Dios, no tengo que convencer a nadie. El Espíritu Santo de Dios va a trabajar con cada uno en su corazón según el hombre se deje. Y hay personas que Dios tendrá misericordia de ellos por amor a su nombre para que puedan comprender y los ayudará a entender. Y al necio, al reverde, casa reverde, va a seguir igual en su doctrina católica, su paloma y sus 3 hombres. Entonces, como mi labor ha sido entregarle este mensaje de parte del Señor y yo no soy nadie, yo no soy más que una sierva y como el Señor me ha dicho que soy una predicadora, que diga que yo soy una predicadora, es lo que soy. Soy una sierva del Señor, una predicadora del Señor. A lo que Dios mande, ahí tengo que ir. Entonces, que sea el Señor quien haga por usted y no yo. Que sea el Señor quien le convenza y no yo. Y todo el que no quiere, que sea el Señor que se encargue. Y escuche, recuerde la palabra que el Señor me entregó anteriormente en las obras pasadas a esta de aquí, a esta parte que estamos haciendo aquí, que el Señor me dijo, diles que no tengan miedo, porque están con miedo de quedarse solo si declaran que Dios es uno y que este Dios está en Jesús. Tienen miedo de ser rechazado por su pueblo, por su barrio, por su congregación, por el que dirán, por lo otro, por aquello. Algo que le agradezco mucho al Señor fue que yo vine a este país, a España, con la idea que vienen muchos de nuestros países, en todos los países donde se viajan, de superarnos, crecer económicamente. Y yo fui como un pececito dentro del agua, queriendo salir. Nada de lo que yo hacía me daba resultado porque el llamado de Dios me perseguía. Usted me entiende, no conseguí riquezas, pero conocí al Señor. Y el Señor permitió que yo viniera a este país y que aquí lo conociera, porque yo en Santo Domingo yo no iba a conocer a Dios. Con tantas imposiciones y doctrinas de hombre, yo no iba a conocer a Dios. Aquí lo conocí en mi propia casa a Dios. Aquí Él me ha adoctrinado, Él me enseña cuando algo está mal y así. Y si hago algo mal y Él me da el conocimiento que está mal, le pido perdón. Así. ¿Usted me entiende?
¿Por qué? Por tanta doctrina, tantas imposiciones de hombre. El Señor ha permitido que esta soledad que se vive en estos países fríos, el quedarme sola por toda parte, sirviera para conocerlo a Él, a su palabra, no a doctrinas de hombre. Este fue mi llamado, el propósito de Dios en mí. Hay propósitos que no tienen que ser igual que el mío, pero este fue el mío. Me permitió venir a España. No te apures, tú crees que allí tú vas a progresar y vas a salir de todo aquello y tal. Me permitió salir de muchas cosas que yo viví en pobreza en mi país, por supuesto que sí. Pero más de ahí no me permitió. ¿Usted me entiende? Me tenía reservada para su obra. Para su obra me tenía reservada. Y gracias le doy a Dios que me enseñó a tener conformidad. Teniendo sustento y abrigo, estarme conforme porque nada me voy a llevar. Entonces, que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima cuando el Señor nos permita volver con lo que Él disponga para este canal. Recuerde que no depende de mí, sino del que quiere y de quien Dios tiene misericordia. Y de muchos Dios va a tener misericordia y le va a dar el entendimiento. Y los necios, los rebeldes, van a seguir igual. Pero que Dios tenga misericordia de todo el que esté para que Él tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de todo el que esté para que Él tenga misericordia. Porque hay personas que se mueren así, tal cual, en rebeldía. Y allá se dan cuenta que era verdad lo que Dios le había mandado. ¿Con quién? Con la pobrecita, con la rechazada, con la que no quieren, con la que no creen. Con esa Dios se la había mandado. Entonces, Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima.